gustaría comenzar esta tarde con un ejercicio, porque les voy a contar una historia. Me gustaría que cerraran sus ojos por un momento, por favor, y que se metieran en la situación, ¿vale? No era una noche cualquiera. Jesús se encontraba de regreso a Capernaum y estaba en la casa de Pedro, donde aquella noche muchos enfermos y endemoniados fueron llevados para ser liberados y sanados. Al ver Jesús, toda aquella gente que lo rodeaba dio instrucciones a sus discípulos diciendo: crucemos al otro lado del lago. Al atardecer, dejando a todas las multitudes, subieron a la barca y salieron con Jesús mar adentro. Viento en la cara, brisa marina. Había sido una noche dura y Jesús aprovechó la travesía para coger la almohada y tomar una siesta en la parte posterior de la barca. Jesús disfrutaba de su siesta y los discípulos de la travesía, pero de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta. Las olas comenzaron a crecer. Comenzó a entrar agua en la barca. La barca se estaba llenando de agua. Los discípulos, desesperados, intentaban achicar agua, pero era imposible. La barca no paraba de moverse. Las olas seguían sacudiendo la barca y el agua no paraba de entrar y cada vez la barca era más pesada y comenzaba a hundirse. ¡Señor, sálvanos! ¡Vamos a morir! ¡Despierta, Maestro! ¿Acaso no te importa que nos ahoguemos? Cuando Jesús se despertó, se puso de pie y dijo a las olas: silencio, cálmense. El viento se detuvo y hubo una gran calma. ¿Por qué tienen miedo?, dijo Jesús. ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente llenos de miedo, estaban asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Ya puedes abrir tus ojos. Si hay una pregunta en toda esta historia que me llama la atención, es la pregunta que los discípulos en medio de la tormenta le hacen a Jesús. Lo vemos en el versículo 38. La pregunta es: ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida hemos lanzado este tipo de pregunta al Señor? ¿Cuántas veces, no? Señor, en medio de nuestra situación, ¿qué pasa? Y conscientemente o inconscientemente lo hacemos. Y quizás a lo mejor no es tan literal como lo era con los discípulos en medio del mar de Galilea, o quizás sí es igual de literal. Señor, ¿por qué me permites que estas cosas ocurran en mi vida? ¿Por qué permites que pase por estas circunstancias que alteran mi día a día? ¿Por qué dejas que mis seres queridos mueran o enfermen? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué ya no tengo trabajo? ¿Por qué mi matrimonio es un desastre? ¿Por qué no puedo tener una casa? ¿Por qué estoy pasando por esta enfermedad? ¿Por qué me duele todo mi cuerpo? ¿Por qué no consigo pareja? ¿Por qué me diste este cuerpo? ¿Acaso no te importa lo que me está pasando? ¿Acaso no te importa cómo me estoy sintiendo? ¿Acaso no te importa? Hace unas semanas antes de ir a trabajar pensaba en la iglesia. La verdad que no, por las mañanas no suelo pensar tanto, pero yo no sé en qué piensas tú cuando tú te levantas. Pero bueno, en ese momento, en esa mañana, pues venía de varias noticias seguidas que habían entristecido mi corazón. Y especialmente esa mañana, pues me levanté pensando en la comunidad, pensando en cada uno de ustedes. La noche anterior había sido difícil de digerir. Habíamos recibido noticias que como pastores pues no nos gusta recibir, pero que en algún momento llegan, porque al final
es parte también de la vida de la iglesia. Son noticias que nos causan tristeza y al mismo tiempo generan en nosotros preguntas, porque no somos de piedra, somos personas también, ¿no? Y de esas preguntas que durante aquella noche resonaban en mi corazón, eran muy parecidas también a las que aquellos discípulos lanzaban a Jesús. Señor, ¿acaso no te importamos? Señor, ¿acaso no ves nuestro esfuerzo? ¿Acaso no ves que estamos invirtiendo nuestro tiempo para ti? ¿Tan mal lo estamos haciendo, Señor? ¿Acaso no te importa que nos desgastemos por ti? ¿Acaso no te importa tu iglesia? Y mientras en ese periodo de tiempo que estaba en el baño, estas preguntas rondaban mi mente aquella mañana. Y en ese momento vino a mi corazón las palabras que Jesús dijo a sus discípulos al comienzo de esta historia. Crucemos al otro lado del lago. Crucemos al otro lado del lago. Y cuando estas palabras llegaron a mi corazón, lo primero que hice fue buscar a ver dónde las había escuchado antes. Porque dije, oye, esto me suena. Crucemos al otro lado del lago. Entonces llegué al texto principal que tenemos esta tarde, en Marcos 4, 35 al 40, y que también lo registran Mateo y Marcos desde otros puntos de vista, que también te pido que si tienes curiosidad, pues puedas leerlos en casa. Y cuando llegué al texto, pude entender lo que el Señor quería decirme. Jesús me estaba diciendo, Airán, yo me enfrenté a tormentas, yo también enfrenté miedos, yo también estuve triste, yo también recibí malas noticias, yo también experimenté inseguridades, también me rechazaron, también recibí crítica. Te entiendo, Airán, entiendo perfectamente por lo que estás atravesando y lo entiendo porque yo también lo pasé. Y esto no es una revelación, ¿vale? Esto está en la palabra y lo podemos ver en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice, nuestro sacerdote, Jesús mismo, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más la necesitamos. Y sentir en mi corazón lo que el Señor me estaba diciendo, pues sinceramente levantó mi ánimo, levantó mi corazón. Yo pude experimentar que Dios mismo levantaba ese ánimo en medio de aquella tormenta que ya estaba durando demasiado. Hacía callar mis pensamientos, hacía callar mis preguntas más alarmistas por toda la situación, mis dudas también, y respondía a mis preguntas con un recuerda. Yo también estoy en la barca contigo. Como iglesia, Dios nos está llamando a que crucemos al otro lado del lago también. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decirnos Jesús a nosotros con que tengamos que cruzar al otro lado del lago? ¿Qué podemos aprender mientras obedecemos y cruzamos al otro lado? Y me gustaría darte 5 puntos que creo que deberíamos recordar o si no aprender también. El primero de ellos que podemos ver es que las tormentas siempre van a llegar. Las tormentas siempre van a llegar. Al igual que aquella tormenta se presentó en medio de aquel mar de manera inesperada, las tormentas de la vida no sabemos cuándo van a llegar a nosotros. ¿O ustedes lo saben? ¿Saben cuándo les va a llegar una tormenta? ¿Cómo viene? Sin esperarla. Van a llegar a nosotros sin avisar. Lamentablemente nosotros no tenemos un radar meteorológico para saber cuándo se van a levantar fuertes vientos en nuestra vida. Van a llegar cuando menos lo esperamos. Llegan sin que muchas veces uno se lo vea venir y el golpe es fuerte. Llegan a nosotros sin poder anticiparlas. Llegan y lo hacen sacudiendo nuestra barca, llenando nuestra vida de preocupaciones. Estas pruebas y desafíos que llegan a nosotros son parte de la vida, es parte de la vida y no podemos evitar que lleguen porque van a llegar, pero sí podemos hacer, lo que sí podemos hacer es en la manera en la que las enfrentamos. A veces podemos llegar a pensar que por ser hijos de Dios estamos exentos de atravesar tormentas, que no vamos a pasar por momentos difíciles en nuestras vidas y esto es algo que no puedes creer, esto no es verdad. Ser hijos de Dios es verdad que nos da ciertas garantías de muchas cosas, pero no nos da la garantía de que siempre vamos a tener días soleados, mareas tranquilas y en calma.
Yo diría que todo lo contrario. Vamos a tener más momentos difíciles. Vamos a ser probados y vamos a ser llevados por circunstancias que nos van a hacer depender más de Dios y menos de nosotros mismos. Muchas personas también tienen la idea de que las tormentas vienen a su vida solamente cuando han desobedecido a Dios. Y piensan, es que yo desobedecí a Dios y por eso tengo esta tormenta. Y es verdad, a veces es cierto que nuestras acciones tienen unas consecuencias, pero no siempre es así. Jonás, por ejemplo, acabó en una tormenta porque desobedeció literalmente el mandato de Dios. ¿Qué pasó con Jonás? Dios lo estaba mandando ¿a dónde? A Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Fue al lado contrario, desobedeció a Dios literalmente. Pero los discípulos en esta historia se vieron en medio de una tormenta porque habían obedecido al Señor. Habían obedecido las palabras de Jesús. Crucemos al otro lado. Y claro, Jesús sabía que esto iba a pasar. Obvio, lo sabía. Era parte del plan, era parte del mensaje que quería transmitirle. Obedecer también te puede llevar a atravesar tormentas. No sé si lo has llegado a pensar. Obedecer también te puede llevar a atravesar tormentas. Cuando llegan estas tormentas inesperadas es cuando nos damos cuenta de lo pequeño que somos. Somos nada, insignificantes, pequeñitos, y nos hacen ver que no podemos tener el control de todas las cosas. Pasar por las tormentas es algo que no deberíamos tomarlo por sorpresa, ni debería tampoco parecernos extraño. Hubo alguien en esa barca, Pedro, que escribió años más tarde unas palabras en 1 de Pedro 4, versículos 12 y 13, diciendo: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. La número 2, la segunda cosa que podemos aprender de esta historia es que Jesús está presente en medio de la tormenta. Aunque los discípulos estaban con mucho miedo, con mucha incertidumbre, hay un detalle en el versículo 36, y ese detalle es que los discípulos salieron ¿con quién? Con Jesús. Salieron con Jesús. Jesús estaba con ellos en la barca, pero no estaba participando activamente, sino que estaba durmiendo. Jesús se había quedado dormido, habían sido horas y días bastante duros donde estaba haciendo milagros día y noche. Y hay momentos en los que nos encontramos atravesando por dificultades y parece como si Dios se ausentara, como si Dios se quedara dormido, como si fuera ajeno a lo que está ocurriendo. ¿Les ha pasado esto alguna vez? ¿Alguna vez parece como si Dios estuviese dormido? Pero la realidad es que, aunque a veces parezca que Dios no está actuando, nunca estamos solos. El salmista, en el Salmo 121, dice: jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. Jesús nunca nos abandona, nunca nos decepciona. En tiempos difíciles, aunque sintamos que Dios está en silencio, podemos confiar en que Él está con nosotros y que Él tiene el control. Es curioso que el lugar donde Jesús estaba durmiendo era donde normalmente había un pequeño timón. Así que podemos decir que el capitán, aunque estaba dormido, seguía siendo el capitán y conocía el rumbo. La tercera cosa que podemos también aprender o recordar es que la fe es la clave para enfrentar nuestros miedos. Los discípulos mostraron miedo y desesperación ante la tormenta, pero Jesús les preguntó en las preguntas que hicimos al final: ¿por qué tienen miedo? Y los discípulos: Jesús, ¿en serio me estás preguntando eso? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Cuando lleguen momentos difíciles, lleguen esas tormentas a nuestras vidas, nuestra fe es la respuesta ante el miedo y ante la inseguridad que podamos sentir. Y la Biblia, durante toda la Biblia, está llena de muchísimos ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron las circunstancias por medio de la fe. 3 ejemplos rápidos. Lo vemos con David enfrentando a Goliat. ¿Quién era David? Un pastor de ovejas, un simple muchacho. Y él superó el miedo de enfrentarse a aquel gigante poniendo su confianza en Dios.
Nadie de aquel ejército podía ver a Goliat. Tenían miedo. En cambio, David confió en Dios. Lo vemos también en Daniel, en el foso de los leones. Lo vemos también con Esther, cuando arriesgando su vida, confía en Dios y enfrenta al rey para salvar a su pueblo. Ante los desafíos de la vida que podamos estar atravesando, ante esos mares de Galilea que se agitan bajo nosotros, con esas olas que nos hacen sentir muchas veces pequeños de lo grandes que son, es normal sentir miedo. Es normal sentir miedo porque es de ser humano. Pero debemos recordar que nuestra fe en Dios puede darnos paz y fuerza para superar cualquier situación. Y tenemos un regalo que Jesús mismo nos ha dejado en Juan 14:27. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Paz en la mente y en el corazón. Qué regalo tan precioso, ¿verdad? Paz en la mente y en el corazón. Tenemos que creer en Jesús, confiar en Él, porque es la clave para enfrentar nuestros miedos. La cuarta cosa que podemos aprender es que Jesús tiene autoridad sobre las circunstancias. Con tan solo unas palabras, Jesús calmó el viento y el mar, mostrando su poder. Y yo pensaba, ¿y por qué no se lo dijo a los discípulos? Cállense ya, esténse tranquilos. ¿Por qué no se lo dijo a ellos? No lo sé, pero sí que se lo dijo a la creación. Y esto nos tiene que hacer recordar que Jesús tiene autoridad sobre todas las circunstancias de nuestra vida. No importando lo difíciles que sean, Él tiene autoridad sobre todas ellas. Y muchas veces nos creamos un Dios a nuestra medida, un Dios finito que solo puede alcanzar y hacer ciertas cosas, que solo puede llegar y tener autoridad en ciertas áreas que para nosotros son fáciles de gestionar o solventar. Pero a Dios no lo podemos encasillar, a Dios no lo podemos enmarcar. Él se sale de todo lo que nosotros podamos entender. Él va más allá de todo lo que tú puedas pensar. Él es todopoderoso. Todo lo puede, porque todo está bajo su autoridad. Efesios 1, 21 y 22 dice, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios, o cualquier otra cosa. Ahí añade tu circunstancia, tu problema, tu tormenta, añádalo ahí, porque Jesús tiene autoridad también sobre ella. Sigue diciendo el versículo, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Se le ha dado autoridad tanto en el cielo como en la tierra y más allá. Y a veces pensamos, o más que pensar, nos creemos que estamos por encima de Dios y que somos nosotros los que queremos ejercer nuestra autoridad sobre Él. Y eso es una auténtica locura, pero lo hacemos. Queremos ejercer nuestro poder sobre Él, tomando el mando, diciéndole cómo tiene que hacer las cosas, cómo y cuándo tiene que actuar en mis tormentas y cuándo y tiene que hacer las cosas, jugando a ser Dios. Queremos que Dios haga las cosas y las haga como nosotros queremos, como yo quiero, como yo lo veo y como yo lo digo. Y nos olvidamos que el que tiene toda la autoridad, nos olvidamos que el que tiene toda la autoridad es Él y no nosotros. Nosotros no podemos estar nunca por encima del Señor, nunca. Cuando confiamos en Dios en medio de la tormenta, estamos reconociendo que Él es el que tiene el poder, que Él es el que tiene la autoridad de cambiar nuestras situaciones, por más imposible que parezcan. Debemos dejar en sus manos aquello que está fuera de nuestro control y reconocer su autoridad. En quinto lugar, tenemos también algo que aprender, que debemos confiar, pero no solo en los momentos de calma. Tenemos que confiar, pero no solamente en los momentos de calma. Los discípulos confiaban en Jesús, pero la tormenta puso a prueba su fe. Y esto nos enseña que la verdadera confianza en Dios se demuestra. No solamente se demuestra en los momentos tranquilos, en las aguas suaves, las aguas calmadas, donde aparentemente no está ocurriendo nada y todo es calma, sino que también tenemos que demostrarlo en los momentos difíciles.
Por eso es importante, hermanos, que cuidemos nuestra fe, que cultivemos nuestra fe para que no dependa de las circunstancias. Muchos saltan de la barca que lleva al otro lado del lago cuando aparecen las tormentas, porque su fe depende de las circunstancias. Pero nuestra fe tiene que trascender las circunstancias. ¿Cuántas veces queremos tirar la toalla cuando las cosas no van bien? ¿Cuántas? ¿Te dan los dedos de la mano? Cuando todo se tuerce, cuando vemos que no hay fruto, cuando vemos que no hay resultado, cuando parece que no avanzamos, a veces cuando vemos la iglesia vacía. ¿Hay alguien aquí que haya querido tirar la toalla alguna vez? 2, 3, hay unos cuantos, ¿verdad? Todos hemos querido tirar la toalla. Es en esos momentos de la tormenta donde nuestra fe es probada. Nuestra fe también es medida, se nos toma la temperatura. Es ahí cuando más dependencia y más cercanía deberíamos tener con Dios. Cuando llegan estas cosas, la solución no es salir corriendo. Él usa estas cosas para que nosotros toquemos fondo y levantemos la vista al cielo en busca de socorro. Para confiar hay algo que debemos tener presente, y es que nuestra mirada no puede estar puesta en nuestras circunstancias, en nuestras pruebas, en los problemas o en lo que nos preocupa. Todas estas cosas pueden ocupar tanto nuestra mente, que perdemos de vista a Jesús, haciendo que nos enfoquemos solo en el miedo o la desesperación, aunque sepamos que Él está con nosotros en nuestra barca. Muchos sufren a veces náuseas, se marean cuando se fijan en todo el mar que los está rodeando y no pueden soportarlo, no están preparados para afrontar algo así y acaban por bajarse de la barca y no llegar al otro lado del lago. Si ponemos nuestra mirada en las circunstancias y nos centramos totalmente en ellas, la travesía, les puedo asegurar que no va a acabar bien, porque nuestra barca va a comenzar a llenarse de agua, va a empezar a llenarse de cosas y acabaremos hundidos como el Titanic. Nuestra mirada tampoco debe estar puesta en las personas. A veces ponemos nuestra confianza excesivamente en otras personas, pero excesivamente, familiares, amigos, incluso los líderes de la iglesia, llámense pastores, ancianos, diáconos, servidores o hermanos, en lugar de mirar a Cristo. Porque las personas, como humanas que son, nos van a fallar, no van a cumplir nuestras expectativas, no van a cumplir nuestros estereotipos, y al no hacerlo, nos vamos a sentir perdidos, porque hemos estado poniendo la mirada en la persona equivocada. A veces nos enfocamos tanto en las personas que en vez de depender espiritualmente y emocionalmente de Dios, en vez de tener esa relación estrecha con Él, lo hacemos con las relaciones externas. Y luego ocurre, lo que normalmente ocurre, que las personas acaban decepcionándote. Incluso aquellas personas que están en la misma barca que tú, también pueden decepcionarte. Yo te puedo decepcionar, Marta te puede decepcionar, cualquiera de nosotros podemos sentirnos decepcionados, te podemos fallar. Pueden también lanzarse estas personas por la borda, y si te descuidas, tú también puedes ir detrás si no estás enfocado en Jesús. Nuestra mirada también podemos ponerla en nosotros mismos y pensar que no necesitamos de nada, que no necesitamos de nadie para que nuestra travesía al otro lado sea un éxito. Pensamos que Jesús no tiene por qué estar con nosotros en la barca. ¿Qué haces aquí? Pensamos que nos valemos por nosotros mismos para superar las tormentas de la vida, porque con nuestras fuerzas porque con nuestras propias habilidades podemos tirar para adelante, porque somos orgullosos y pensamos que podemos remar sin la ayuda de nadie. Pero como decía en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, aunque no entendamos lo que está pasando, aunque no entendamos las razones, aunque no entendamos incluso el propósito de las cosas, tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Él. Debemos mantenernos enfocados, poner nuestro foco en Él, nuestro fuego, nuestra pasión en Él, nuestra fe, nuestra confianza y también nuestra esperanza. Algo que también he aprendido de tener que cruzar al otro lado del lago, aunque todavía sigo en la travesía, a veces tengo ganas de bajarme de la barca,
a veces me da mareo, tengo que coger la bolsa para vomitar, a veces me quedo dormido también y no sé ni dónde estoy. Es que en la obediencia está la bendición. Y la bendición, hermanos, no viene quedándome en la orilla, donde estoy seguro. Ahí no está la bendición, sino subiéndome a la barca y adentrándome mar adentro. La bendición de Dios se encuentra al otro lado del lago y créanme que yo quiero llegar para verla. Yo quiero llegar. No sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pero yo quiero alcanzarla. Yo quiero alcanzarla. No puedo quedarme en el pasado, no puedo quedarme en lo que ya fue, en lo bonito que era todo. No puedo quedarme estancado, sino que quiero ver lo que va a venir mañana. Quiero ver lo que Jesús tiene preparado más allá de la otra orilla. Y sé que no va a ser una travesía fácil. Les mentiría. Sé que van a pasar muchas cosas. Van a venir muchos pensamientos de dar media vuelta, de saltar de la barca, de preguntas que no tengan una respuesta inmediata, de decepciones. Van a llegar tormentas, olas, aguas que van a intentar hundir mi barca. Pero algo tengo claro, y es que cuando subí a la barca, yo no subí solo. Lo tengo clarísimo. Cuando yo subí a la barca, yo no subí solo, sino que Jesús subió conmigo. Y Jesús también quiere subir a la tuya, a tu barca. Y no necesito nada más, no necesito a nadie más, porque Jesucristo me basta. Si Él está en mi barca, más que suficiente. Y hoy como iglesia estamos frente a un reto. Estamos en una barca en medio del mar y muchos de nosotros quizás hemos sentido el viento en contra, ¿verdad? El viento, las olas que golpean nuestra vida y el miedo que intenta apoderarse de nosotros. Pero quiero recordarles una verdad poderosa. Jesús está en nuestra barca. Jesús está en tu barca, en la mía, en la nuestra. Este es el momento en el que como iglesia necesitamos responder con fe y no con miedo. Las tormentas no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino oportunidades para confiar profundamente en su poder y en su autoridad. Nuestra confianza no debe estar en nuestras propias fuerzas, ni en las personas, ni en las circunstancias que vemos a nuestro alrededor, sino en el Señor que tiene el control sobre todo. Dios nos está llamando a cruzar al otro lado del lago, a no conformarnos con lo que hemos vivido o con lo que está sucediendo hoy. Él nos está desafiando. Él nos está desafiando a movernos hacia un nuevo nivel de fe, si quieres llamarlo así, de obediencia, de compromiso con su llamado. Él nos llama a continuar, a seguir adelante, a pesar de las tormentas, porque al otro lado del lago nos esperan su bendición y su propósito. Iglesia, levantémonos en fe. Que Dios levante nuestra fe. No permitamos que el miedo, que las dudas nos detengan. No demos media vuelta ni salgamos de la barca. Sigamos a Jesús. Confiemos en su poder y autoridad sobre nuestras vidas y nuestras circunstancias. Él es quien calma las tormentas, quien nos sostiene y quien nos llevará al otro lado. Jesús no está ajeno a lo que estás pasando. Él no pasa de tu dolor, ni tampoco pasa de esas preguntas que tienes. No pasa de tus dudas. Él entiende tu lucha porque Él también las enfrentó tormentas, enfrentó adversidades, pero saben, Él venció a todas ellas. Él tiene la experiencia, por eso tenemos que estar cerca de Él también. El reto es claro, crucemos al otro lado, juntos con Jesús al timón. Confiemos en que las bendiciones que Él tiene preparadas están al otro lado del lago y que en la obediencia y la fe veremos toda su gloria manifestada. Sigamos adelante, porque Él está con nosotros. No desvíes tu mirada, no las pongas en tus circunstancias, ni en las personas, ni en tus propias fuerzas, porque todas ellas te van a fallar. Fija tus ojos en Jesús. No apartes tu mirada del único que tiene autoridad sobre las olas y que puede traer calma a cualquier tormenta. Y te quiero dejar unas preguntas para que reflexiones esta tarde. ¿Dónde estás poniendo tu mirada en este momento? ¿A quién estás mirando? Quizás a tus miedos, tus inseguridades, tus problemas, o en Jesús, que tiene el control absolutamente de todo. ¿Dónde está tu fe cuando las circunstancias
no cambian inmediatamente. ¿Depende tu fe de los resultados que ves o se sostiene en la confianza plena del poder de Dios? Y la última pregunta, y termino con esta: ¿estás dispuesto a obedecer el llamado de cruzar al otro lado del lago, aunque implique enfrentar tormentas? Ponte de pie, vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos hablas a través de tu palabra, nos das consuelo, nos das gracia, vemos tu misericordia, Señor, y queremos, Señor, pedirte perdón si alguna vez nosotros hemos querido abandonar la barca en la que sabíamos que tú estabas con nosotros, en la que quizás gritábamos para ver si actuabas, y siempre has estado ahí, Señor. Tú nunca nos decepcionas, tú nunca nos abandonas, tú siempre tienes algo mejor para nosotros. Queremos obedecerte, queremos obedecer tu llamado, pero no queremos ir por nuestra cuenta, no queremos ir como llaneros solitarios, queremos que tú lleves el timón, que tú estés en la barca. Señor, no nos abandones, que sabemos que no lo haces. Ayúdanos y danos esa fuerza, ese ánimo, a pesar de que no entendamos las cosas, a pesar de que no entendamos las razones, los propósitos que tú tienes, pero sabemos que todas las cosas cooperan para nuestro bien, porque te amamos, Señor. Si no te amásemos, pues al final eso no vale de nada, pero te amamos, Señor, y sabemos que todas esas cosas van a ser para el bien de tu iglesia. Por eso, Señor, te agradecemos una vez más que tú te hayas fijado en nosotros, en cada uno de nosotros, y nos hayas invitado a cruzar al otro lado en la barca que tú estás dirigiendo, Señor. Te damos las gracias por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén.